Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a hacer hoy en la clase número 7 de Sociología un repaso con los contenidos más importantes que hemos trabajado en los videos y clases anteriores. Así tienen como un gran pantallazo de la materia para todos aquellos que, bueno, me vinieron siguiendo a lo largo de este bimestre y los que se fueron sumando, que me han escrito por mail y me han contado sus historias, que han comenzado el secundario nuevamente. Bueno, en un ratito después les voy a contestar y les doy la bienvenida porque sé que hay gente nueva que se fue sumando a mitad del bimestre, así que tienen todo el material, les quería decir, en el campus virtual y también acá en el Facebook de IPEA, donde van a tener las clases anteriores en distintos módulos, por ejemplo la clase número 1 con el tema del módulo 1 que corresponde y así sucesivamente. Entonces busquen acá en los videos de sociología, así tienen todas las explicaciones del material. Esta aclaración es para aquellas personas que me han escrito en estos días, que se fueron sumando y que, bueno, están con bastante entusiasmo de continuar con sus estudios. Bueno, los aliento a seguir, bueno, ponerle mucha energía a esta nueva etapa y desearles mucha suerte. Bueno, seguimos en casa cuidándonos mucho, sabemos que la situación sanitaria está complicada y tenemos que cuidar a todas las personas que nos rodean, a nuestros adultos mayores, a toda la sociedad, siendo muy responsables porque esto es algo muy serio y así entre todos, si nos cuidamos, podemos sobrellevar esta situación y salir adelante en un tiempo. Bueno, vamos entonces a comenzar con la clase, con el repaso. Bueno, vamos a ver desde la unidad 1 hasta la última unidad, temas muy puntuales que vienen preguntándome a veces en los mails, que me empiezan a decir, por ejemplo, que hicieron un trabajo, que había una pregunta que no entendieron. Entonces, la idea es poder despejar las dudas con este video de repaso. Bueno, ustedes saben que la sociología es una ciencia. Recuerden que el concepto de ciencia se diferencia, esto lo vimos en metodología del saber vulgar, porque la ciencia tiene un objeto de estudio, es un conocimiento racional, tiene métodos de estudio, ¿sí? Y tiene teorías donde se sustenta. Y obviamente la ciencia investiga. Entonces decimos que por esta razón la sociología es una ciencia. Su objeto de estudio va a ser la actividad social del hombre, es decir, que va a estudiar al hombre viviendo en las sociedades, en los distintos grupos, las distintas comunidades. Obviamente que esas comunidades, grupos, sociedades han ido evolucionando y han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, por esta razón, la sociología es una ciencia social. Ahora bien, como toda ciencia, la sociología se tiene que nutrir o tiene que tener intercambio con otras disciplinas, con otras ciencias para que su objeto de estudio sea más enriquecedor y tenga un aspecto más global en su estudio. Se relaciona la sociología con otras disciplinas, por ejemplo, se puede relacionar con la economía, con la historia, con la psicología, con la política, se puede relacionar también con la antropología, que es el estudio del hombre. Entonces, todas estas otras ciencias van a ver, obviamente, su aspecto parcial, ¿sí? Si las hago en forma separada. Ahora, si yo tengo que estudiar un fenómeno sociológico, vamos a dar un ejemplo, la pandemia, ¿no? Ahora esto podría ser un gran ejemplo de un fenómeno sociológico que le pasa a las sociedades en medio de esta pandemia. Bueno, voy a estudiar desde el punto de vista sociológico. La economía va a ver su punto de vista económico, la política va a ver su punto de vista político, la psicología va a ver al hombre en forma individual, cuál es el comportamiento, entonces va a dar su estudio psicológico y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, el fenómeno que yo voy a estudiar se va a enriquecer con las demás disciplinas. Ahora bien, la sociología tiene métodos, sabemos que los métodos de estudio tienen que ver en la forma que voy a estudiar al objeto. El objeto de estudio es el qué voy a estudiar y los métodos de estudio es cómo voy a estudiar a ese objeto. Tenemos en la sociología 6 métodos, ¿se acuerdan? Está el método cualitativo,
cuantitativo, histórico, funcional, comparativo y experimental. Ahí los nombré a los 6. Vamos a ver cada uno. El método cualitativo es el que estudia al fenómeno sociológico desde el punto de vista del significado. ¿Qué significa ese fenómeno? ¿Qué cualidad tiene? Por eso la palabra cualitativo, ¿sí? La esencia de ese fenómeno va a estudiar. Ahora, el método cuantitativo, como la palabra lo dice, va a estudiar el fenómeno sociológico desde el punto de vista del número, de lo estadístico, va a sacar cuentas, ¿sí? Porcentajes. Yo puedo decir, por ejemplo, volviendo al caso de la pandemia, desde el punto de vista cualitativo, ¿qué significado tiene para las sociedades estar atravesando esto? ¿Sí? Desde el punto de vista cuantitativo voy a medir la cantidad de casos que hay de infectados en el mundo o en un país determinado, ¿sí? El porcentaje, esa es la diferencia entre ambos métodos. Después tenemos el método histórico, que como la palabra lo dice, viene de la historia. El método histórico va a estudiar al fenómeno sociológico de acuerdo al contexto social, de acuerdo a los procesos históricos donde se desarrolle este fenómeno, ¿sí? Y acá vamos a tener que tener en cuenta, como les dije, otra disciplina, la historia, que también es una ciencia social, ¿sí? Entonces, yo puedo estudiar, quizás en unos años, el fenómeno de la pandemia y ver en qué momento histórico, en qué contexto se desarrolló a lo largo del mundo. ¿Se entiende la idea? O también lo puedo hacer en el presente, ¿no? Pero si yo me voy más adelante en el futuro, puedo tener como una visión hacia lo que fue esta pandemia en el pasado. Después tenemos el método experimental, que el método experimental es para todas las ciencias, es el que hacen experimentos los científicos en laboratorios, hacen experimentos sociales, ¿sí? Estudian determinados grupos con pruebas que no tienen que ver con tubos de ensayo, ¿sí? Como en los laboratorios del químico o del físico. No, en este caso se toma una muestra, un grupo, se lo somete a preguntas, a una situación específica, a ver qué reacción tienen las personas. Es desde otro lugar el estudio del método experimental en la sociología, porque nosotros tenemos que estudiar grupos, sociedades. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la pandemia, podemos estudiar en el método experimental cómo la gente, por ejemplo, se acerca a un supermercado y qué conducta tiene de higiene, ¿sí? Si entra con el barbijo, si está bien puesto, si se pone el alcohol, si en el supermercado le toman la temperatura, ¿sí? Si le pasa un trapo al carrito que va a tocar con las manos. Bueno, todo esto se puede ir viendo a través de la observación, ¿sí? Que es propia del método experimental. Bien, sigo con los métodos, no me quiero perder. Habíamos hablado del cualitativo, cuantitativo, del histórico, el experimental. Ahora vamos al funcional. Bueno, el método funcional va a estudiar al fenómeno sociológico desde el punto de vista de la función que cumple, ¿sí? Dentro de la sociedad, qué función tiene. Se puede estudiar qué función tiene la escuela hoy en día en medio de la pandemia. El objetivo del método funcional, estudiar la función que cumplen las distintas instituciones. Y después tenemos el método, acá en mi cabecita, el cualitativo, cuantitativo, histórico, experimental, funcional, comparativo. Bueno, el último método, el comparativo, es el que compara, como dice la palabra, al fenómeno sociológico en distintas sociedades. Volviendo al tema de la pandemia, podemos comparar, por ejemplo, nuestro país con otro país del mundo, ¿sí? Cómo se sucedió la pandemia, la conducta de la gente, etcétera. Todo lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? El objetivo es hacer una comparación. Bueno, entonces, fíjense que con estos ejemplos que son muy actuales de lo que nos está atravesando, vimos cómo los métodos de la sociología pueden estudiar un fenómeno, ¿sí? Sociológico. Ahora bien, ¿qué le pasa al sociólogo? El sociólogo es una persona, no es una máquina, no es una computadora y por lo tanto hay un tema dentro de las ciencias sociales que es la objetividad.
A ver, el objeto que yo voy a estudiar, mi objeto de estudio, va a ser el qué voy a estudiar. Y el sujeto voy a ser yo, el sociólogo, que voy a estudiar como científico ese objeto de estudio. Ahora bien, el sociólogo tiene una personalidad, tiene una historia de vida, tiene una formación, tiene una ideología. Entonces, a la hora de observar un fenómeno, el sociólogo tiene que despojar o desapegarse de sus creencias políticas, religiosas, de cualquier tipo de ideología que tenga, para poder observar con objetividad ese fenómeno, ¿sí? Si no, no estaría siendo objetivo, sino subjetivo. Si yo voy a estudiar el fenómeno de la pandemia y voy a poner mi ideología religiosa o mi ideología política o mi ideología que ustedes quieran llamarla espiritual, por ejemplo, y hablo de la pandemia desde mi ideología, ahí no estoy siendo objetiva, estoy siendo subjetiva, ¿sí? Eso es un grave error. Entonces, lo que tiene que hacer el científico es tratar de poner una distancia, ¿sí?, con sus propias creencias e ideologías para ver el fenómeno de la manera más objetiva posible, con más distancia, para no inmiscuirse en temas personales con lo que va a observar. Entonces, es muy importante en las ciencias sociales la objetividad. Bien, vieron todo el repaso que hicimos de todo el módulo 1. Vamos a continuar igualmente con estos repasos la semana siguiente, no termina hoy porque son muchas unidades, Bueno, yendo al módulo 2, vamos acá a entrar en el tema de la cultura, la sociedad, las variantes de la cultura. Ustedes recuerdan que se llama cultura a todas pautas de comportamiento, creencias, costumbres, tradiciones que tiene una sociedad, que tiene un grupo determinado, ¿sí? La sociedad sería toda esta comunidad, todo este conjunto de personas, ¿sí?, que son conscientes de su modo de vivir, que tienen obviamente normas que están reguladas, ¿sí?, desde hace tiempo, porque las generaciones van entrando en sociedades que ya tenían sus propias normas, costumbres, ¿sí? Entonces la sociedad es un gran grupo. Dentro de ese gran grupo hay pequeños también subgrupos, ¿sí? Cada sociedad va a tener una cultura determinada según el país, según las creencias de ese país, según la zona geográfica, ¿sí?, donde esté ubicado. Todo va a influir. Entonces, decimos que la cultura no solo es la producción material del hombre, no solo es hacer, no sé, un cuchillo, un arma, como hacía el hombre primitivo, o hacer, estoy hablando del hombre primitivo cuando hacía las armas para cazar los animales, ¿no? Hace muchísimos años atrás. También puede ser cultura una vasija de barro, ¿sí? Eso es una producción material, las pirámides de Egipto, ¿sí? Pero también la cultura tiene que ver con todo esto que dije antes, con el sistema de creencias, de valores, de tradiciones, ¿sí?, que tienen las distintas sociedades. Ahora bien, hay distintas variantes, distintos tipos que van a aparecer dentro de las sociedades que son llamadas variantes de la cultura. Vamos a ver cada una de ellas. La contracultura es el rechazo a la cultura social establecida. Un ejemplo claro fueron los hippies en los años 60, que rechazaban claramente la cultura o el mundo del consumo, ¿sí?, la sociedad de consumo. Entonces ellos creaban sus propias comunidades, ellos hacían sus huertas y tenían sus sistemas ideológicos propios y se apartaban, ¿sí?, de las sociedades de consumo. Eso es un ejemplo de contracultura, es el rechazo a la cultura establecida, ¿sí? Después tenemos el etnocentrismo. Etno viene de la palabra etnia, que quiere decir raza. Si yo tomo la palabra etnocentrismo, estoy diciendo el centro está en la raza propia. Acá quiero decir que el etnocentrismo es un sinónimo de discriminación. Es cuando una persona o un grupo social rechaza o repudia a otro grupo social, ¿sí?, por ser diferente a él.
Sabemos que la actitud del ser humano ante lo diferente, la primera actitud, muchas veces es el rechazo ante el desconocimiento, ¿sí? Sabemos que las culturas han habido en las historias de las culturas grandes ejemplos de etnocentrismo, ¿sí? Uno es el nazismo. Sabemos que el etnocentrismo está mal, ¿sí? La discriminación, ya sea por color de piel, por el color de pelo, la religión, la raza, ¿sí? La nacionalidad. Esos son ejemplos de etnocentrismo. Entonces, el etnocentrismo en definitiva es sinónimo de discriminación. Luego tenemos otra variante, hablamos ya de la contracultura y del etnocentrismo, vamos a la relatividad cultural. Bueno, la relatividad cultural tiene que ver justamente con entender que en la cultura en la que yo estoy hay otras culturas diferentes, ¿sí? En la sociedad que yo estoy puede haber otras comunidades, ¿sí? Que sean oriundas de otros países, con otras creencias, pero no las voy a rechazar, sino que las voy a aceptar como que ninguna es superior a la otra, ¿sí? Ninguna es mejor que la otra, sino que están dentro de la gran comunidad que es la sociedad y voy a tener una, digamos, una actitud de aceptación, ¿sí? Y no de rechazo. Luego tenemos la integración cultural, que es cuando dos o más culturas se encuentran, se integran, ¿sí? Y hasta sacan como cierto provecho de los aportes que hace cada una y pueden generar hasta algo novedoso, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando estudiaron las culturas precolombinas en la escuela, ¿sí? Estas culturas donde habían ciertos símbolos, ciertos dioses, donde, por ejemplo, los mayas, los aztecas a veces tenían, digamos, cuestiones que compartían, alguna creencia, alguna forma de organización, ¿sí? Y bueno, eso era el aporte de una y de otra cultura, que armaban por ahí algo novedoso. Entonces, recuerden que la integración cultural tiene que ver, digamos, con no solo la aceptación, sino también con formar una nueva o un nuevo aspecto, ¿sí? Cultural en estas culturas que se encuentran, ¿sí? Después tenemos, dije relatividad cultural, integración cultural, contracultura, etnocentrismo. Creo que me falta uno que ahora lo estoy pensando, déjenme ver. Habíamos hablado hace un ratito acerca de lo que era la cultura, ¿sí? Recuerden también que en este concepto de cultura hay algo muy importante. Está la cultura material y la cultura ideal. La cultura material tiene que ver con esta producción que hace el hombre. Yo les decía el hombre primitivo que hace las armas, que hacía el cuchillo para cazar a sus animales, ¿sí? Más adelante las sociedades más avanzadas que han hecho pirámides, vasijas, distintas, cuestiones que fueron encontrándose en las exploraciones arqueológicas, escritos, distintas tipografías de letras, idiomas que han dejado testimonio, ¿no? De lo que era el pasado. Bueno, eso es la cultura material. La cultura ideal tiene que ver justamente con las creencias, lo que se ha ido transmitiendo de generación en generación, que quizás no está plasmado, que no se puede ver en lo que es una fuente de la historia, un rasgo, una huella, pero que a lo largo de las generaciones venideras ha quedado a lo largo del tiempo, ¿sí? Bien, entonces esta diferenciación es importante para que tengan en cuenta cultura material, cultura ideal. Bueno, con esto creo que ya estamos, porque no tenemos mucho más en este módulo 2. Recuerden que la semana que viene vamos a seguir continuando con el módulo 3 y 4. Vamos a ver si podemos avanzar en este repaso, así les va quedando el resumen de la materia y como una gran síntesis, ¿no? Les va quedando la síntesis de todo lo que necesiten para estar preparados para el examen. Seguramente ya les informarán, será la última semana de abril.
Recuerden que el trabajo práctico que tienen que enviarme es en un formulario Google que se hace a través del campus virtual, donde ustedes van a ver el trabajo práctico obligatorio. Ese cuestionario lo responden, ponen su casilla de correo y les llega el puntaje. Si se sacan 7 o 70, sería 70 que es el 7, ya está aprobado, ¿sí? Bueno, creo que todo esto es por hoy, no me olvido nada más, espero que estén todos muy bien y nos estamos viendo en un ratito, en unos minutitos, con el repaso de psicología, Bueno, muchas gracias y cualquier duda que tengan me escriben por correo electrónico.